Muy bien. Couple more minutes y empezamos con una oración, pero vamos a estar grabando la clase ah, pues para tenerlo como memoria, más que todo. Y también para, por si alguien no está no asiste, pues la pueda ver. Muy bien. Lo malo es que cuando se graba y vamos a los breakout rooms, no, lo que se graba en los breakout rooms no sale. Así Mm, de que, pero ni modo. Muy bien. Bueno, empecemos. Gustavo, llévanos a una oración, por favor. cómo no. Amado Jesús, gracias una vez más por tu amor. Gracias, Señor, porque en tu plan ha estado, Señor, que nos reunamos esta noche, que podamos aprender más acerca de ti, Señor, que podamos acercarnos a la palabra con curiosidad, con pensamiento crítico, Señor, con el deseo de conocerte más, de conocer en profundidad tu palabra. Gracias te damos por la vida de Melvin, Señor, a quien se prepara, hace todo este esfuerzo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están participando de la clase. Te pedimos por aquellos que todavía no han comenzado el llamado de Zoom, Señor, que tú los traigas con bien, que puedan unirse esta noche. Y Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, esta semana ahora sí se puso real el asunto, ¿verdad? Porque nos tocó una lectura muy, bueno, por lo menos la de la clase no fue tan larga, pero también teníamos que leer desde el capítulo 12 de Génesis hasta terminar el 24, ¿no? Entonces es bastante. Me recuerdo que hace 2 años predicamos el libro de Génesis en la iglesia y nos tomó casi 8 meses llegar hasta el capítulo 12 y luego retomamos otra vez del 12 al 21 y nos tomó otros 6 meses, yo creo. Entonces fue bastante trabajo, pero espero que ustedes hayan hecho la lectura porque como se estarán dando cuenta, la semana pasada nos faltó tiempo para profundizar en lo que queremos aprender. Y esta semana no va a ser la excepción. Nos va a faltar tiempo de seguro y la próxima también. Ah, pero queremos hacer lo más diligentes posibles para poder cubrir por lo menos las ideas más principales aquí en Génesis y en el resto del Pentateuco. Así de que tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿cómo se revela Dios en los momentos de transición o prueba? En los momentos de transición, prueba o decisión. Porque eso es lo que estamos viendo aquí en el texto, con la vida de Abraham. Entonces les voy a poner la pregunta aquí en el chat. ¿Cómo se revela Dios en los momentos de transición, prueba o decisión? Hablando con el contexto de lo que hemos leído esta semana, si podemos contestar a esta pregunta. No todos a la misma vez porque se atora Zoom y luego no se nos cae el internet a todo. Un poco de contexto entonces para la pregunta. Dios se le revela a Abraham. Bueno, en este caso era Abraham. Abraham, ¿no? No era Abraham todavía. Se le revela a Abraham. Y en el texto, en lo que leímos, yo estoy un poco de desacuerdo con lo que la hermana escribe porque parece que Dios recientemente le hablara a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Sin embargo, si nosotros estudiamos un poquito más a profundidad las escrituras, nos damos cuenta que Dios ya le había hablado a Abraham desde que él estaba en Ur de los Caldeos, ¿sí? 25 años atrás del Génesis capítulo 12. O sea, Dios viene tratando de que Abraham tome una decisión desde hace ya 25 años. Y al fin, en Génesis capítulo 12, vemos a un Abraham que decide ahora tomar a Dios por su palabra y salir, pero no sale de toda su parentela. Toma la decisión, pero aún se lleva a su sobrino Lot. Entonces la pregunta es, ¿y Y cómo al sabemos? papá una ¿Cómo? parte del camino. Ajá, el Papa ya se había muerto, ¿no? En el 11.
Ah, ahí, ok. Pero, ajá, pero si vamos en Hechos capítulo 4, no, Hechos capítulo 7, no sé si ustedes recuerdan el famoso discurso de ¿cómo se llama? El primer mártir de la iglesia, el primer mártir, Esteban. Esteban. Esteban, que dice en el versículo 2. Bueno, yo lo tengo en inglés, ¿alguien lo tiene en español? Bueno, aquí tengo mi Biblia en español también. Libro de Hechos capítulo 7 versículo 2. Miren lo que dice Esteban, dice, y él les dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿dónde? En Mesopotamia, Ujú, antes de que moraran en Harán. O sea, 25 años, porque dice la Biblia que Abraham y su padre Taré y su sobrino Lot, ellos vivieron 25 años en Harán. O sea, 25 años atrás, por lo menos, Dios ya le había hablado a Abraham. ¿Sí? Entonces, pregunta otra vez, para que todos discutamos, para que hablamos un poquito, para romper el hielo. ¿Cómo se revela Dios en los momentos de transición, prueba o decisión? ¿Cómo lo vieron en lo que leímos? um, Siempre presente, constante, fiel, um, mostrándose como la guía, ya. Y cuando digo presentes, con las promesas, con los pactos, con las apariciones, con las formas en las que se reveló con Abraham. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera Creo ayudar a que Abigail? sí, creo que se revela de una manera Sí, ah, justa, ¿no? Siempre, eh, bueno, yo lo vi en las dos pruebas en las dos mentiras, ¿no? Que nuestro padre Abraham cometió. Entonces creo que se revela siempre de una manera protectora, ¿no? ¿Ok? De una manera protectora. Muy bien. Edgar, sí, Edgar. iba a leer esa parte. Sí, al leer esa parte ahí, creo que se revela aún en que cuando se hace un llamado a Abraham, trata él de ir manifestándose en um, en medio de, tal vez como habla de que él era, que Abraham traba a otros dioses y donde se va en camino y se tienen una reunión donde era un punto, dice, de adivinación. En ese lugar Dios se revela a Abraham. La diferencia, ¿no?, de lo que dice que Abraham invoca a Jehová en voz alta, ¿verdad? Pero también no había dejado a Abraham a los otros dioses, pero también tenían un lugar especial a Jehová. Me hizo recordar, vine a los 20 años país y mis padres, mis abuelitos, y decían siempre eran católicos y que nadie los hacía cambiar. Un rótulo en su puerta donde decía católicos son. En ese tiempo les llamaban de testigos, no, los protestantes o los aleluyas a las personas que andaban evangelizando en ese entonces. Y yo estaba más. Pero mi abuelita usaba visitar personas, hacían ciertos rituales, supuestamente darle una protección a la familia. Y yo vi todas esas cosas. Entonces, yo al venirme para este país, tuve la libertad de poder ir a una iglesia evangélica en este país. Me hubiera quedado allá en mi país,
y era sido un poquito más difícil. Tenía a la familia como no dejando que uno tomara decisión. No oír la voz de Dios, que deja tu parentela, pero y es una manera donde cuando Dios tiene una vida de nosotros, lo va sacando de una manera que desperdiciar todo eso uno no. Gracias, hermano Edgar. Lastimosamente se corta un poco su audio y no lo escuchamos bien. Pues gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Cómo se revela Dios en los momentos de transición, prueba o decisión? José Rolando dice, se revela como un padre dando consuelo y fortaleciendo en la fe, siempre recordándole el pacto que hizo con él. Muy bien. ¿Alguien Bueno, más? ¿Cómo? yo creo que que el Señor se revela de una forma personal y de una forma compasiva, porque tanto en la vida de Abraham se reveló así, también en la vida de Agar, en la lectura que tuvimos, vemos que siempre Dios aparece en ese momento preciso, el momento de transición o de prueba, como usted dice, pero se aparece tratando directamente con ellos, o sea, hablándoles directamente a su vida, de alguna forma Sí. influyendo, como impartiendo esa seguridad. Me gusta cuando después de la batalla que tuvieron contra los reyes de Sodoma, el Señor se le aparece y le dice, Abraham, no temas. Y según el comentario que da en el libro es, porque de alguna forma Abraham había rehusado tomar botín y había confiado plenamente en el Señor, pero pues en el camino probablemente dudó de si hizo lo correcto o no. Y el Señor se aparece y le dice, no temas, yo te voy a bendecir. Entonces yo creo que Mm, siempre el Señor se aparece de una forma personal y encarnando realmente nuestra necesidad o haciéndose uno con nosotros. muy bien. Sí, aprendemos que Dios es un Dios personal. Hermano Gustavo y luego Rivas. Sí, solo quería agregar que cuando estos momentos de decisión o de cambio, normalmente en la historia que leímos, tiene que ver con Dios moviendo a Abraham hacia ya sea una mayor confianza, un mayor conocimiento de él, o lo está probando y no por una cuestión de que Dios necesite pruebas, sino para que Abraham mismo conozca dónde está su fe. Entonces, yo creo, si tomaría desde ese punto de vista, para mí la respuesta es que Dios se manifiesta cuando te quiere llevar un poco más allá. Y se manifiesta hablando, se manifiesta y te dice, ok, haz esto, por ejemplo, en el caso de una prueba, y normalmente desafía lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer, o viene cuando uno está indeciso y viene y te trae paz, viene y te dice, no temas, como estaba diciendo el hermano recién, pero yo creo que siempre, siempre se manifiesta con un propósito más profundo. Mm, excelente. Hermano Rivas, ¿ya se fue? ¿O ahí está? No, aquí está. Sí, solamente que aunque Dios se manifestó, pues no le había dado algo seguro, algo como decir, sal de tu tierra, pero no le dijo, vas a obtener ciertas cosas por la obediencia, sino él por fe, pues salió sin saber qué es lo que Dios tenía preparado para él. Mm, muy bien, gracias. Y luego, hermana Ana del Mar. Ah, yo lo vi como prueba su fidelidad de Dios ante Abraham, ¿no? An- eh, con su hijo, con Sara, al momento del cambio de nombre y que le da un hijo. Y no solo en ese momento, sino también la fidelidad al momento del sacrificio, que se Mm, lo pone después como un cordero. Son pruebas de fidelidad del poder que tiene Dios. gracias, hermana Ana. Chris, ¿cómo se revela Dios en los momentos de transición, prueba o decisión? Decisión. Ok, ya se fue Chris. Abre tu micrófono. Es que entendí que dijo Luis.
Dale, pues. Perdón. Ah, bueno, primero mi respuesta a eso y después tenía una duda que me dejó pensando mucho. En la lección vemos que Dios va revelando cada vez cosas más profundas con respecto a su carácter. Por ejemplo, no recuerdo cuál fue la primera, pero le da un título a Abraham a Dios. No recuerdo el título exacto, pero es como, este es lo primero que yo conocí de Dios. Y luego cuando se le presenta a Agar, Agar es el Dios que me ve. A mí me gusta mucho el Dios que me ve porque, bueno, a lo mejor me identifico, ¿no? Con Dios como padre de huérfanos y desamparados, de defensor de los débiles, que a pesar de que venía a lo mejor de una mala decisión el hijo Ismael, Dios tuvo misericordia y es el Dios que ve el sufrimiento de los débiles. Y luego cuando va a sacrificar a Isaac se presenta como el Jireh, el Dios que provee. Entonces, en las pruebas podemos conocer más profundamente el plan de Dios para nuestra vida y podemos conocer más de su carácter. Creo que Él lo que quiere revelarnos un poco más de Él. Me gustó una frase que decía la autora que es, Dios, Abraham necesitaba una relación personal con Dios porque no podía tener fe en alguien que no conocía. ¿Y cómo va a Mm, conocer a ese Dios si no hay una necesidad, por decirlo de una manera, en qué conocerlo, ¿no? Se fueron presentando situaciones en las que hubo necesidad y Abraham acudió a Dios en esa necesidad. Y a veces no lo buscamos de otra manera, es la triste realidad del ser humano. Si no tenemos esa necesidad, no debería ser así, pero no lo buscamos. Y mi duda es por qué Dios permitió que Abraham cometiera ciertos errores y en otros sí intervino y en unos no. Por ejemplo, cuando Abraham se va a Egipto, Dios lo deja ir para allá, no interviene para que se vaya. No sé si fue una o dos veces, creo que fueron dos, eh, pero interviene cuando van a meterse con Sara o Saraí, ahí Dios sí interviene. ¿Será porque realmente era muy necesario que no se metieran con esa parte del plan? ¿O usted tiene alguna respuesta por qué en situaciones interviene y en otras no? no, no tengo, porque es Dios. Pero muy buena pregunta. Después vamos a ver un poquito más sobre eso. Pero sí, Dios permite ciertas cosas y luego interviene en ciertas oportunidades. En el chat dice Katy Flores, pienso que se revela como un protector. Veo en la lectura que sin dudarlo protegió a Abraham y a Sara en Egipto. De la misma forma lo hizo con Agar, los protegió a pesar de la ruptura o separación de la familia, le mostró gracia y protección. Muy bien. Y también a Yusef Flores dice, personal, progresivamente y mostrando su carácter y atributos. Muy bien. Ah, continuamos. Catherine Barrera, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, estaba escuchando que tocaba tres puntos importantes y usted mencionaba que cómo se revelaba a Dios en la transición, en las decisiones y en las pruebas. Yo pienso que en cada una de esas etapas, ¿verdad? Diferentes, se muestra de diferentes formas, ¿verdad? En la transición podría ser con su presencia y las promesas como unos dijeron, ¿verdad? Cuando Dios llama a Abraham, él no sabía dónde iba a ir, pero él tenía confianza en la promesa que el Señor le había dado, ¿verdad? Y sabía que el Señor le acompañaba. Luego en las decisiones, pienso que el Señor se revela a través de sabiduría y también de provisión, así como podemos ver en la historia de Abraham, ¿verdad? Cuando le da a escoger las tierras con su primo Lot. eh, Me recuerda que, bueno, pienso yo que las decisiones, ¿verdad? Son momentos en los que elegimos caminos y el Señor se presenta, se nos revela a nosotros a través de sabiduría y a través de provisión en esos momentos. Y luego, por último, dijo en las pruebas. Y bueno, en las pruebas pienso de que ya que son momentos donde nuestra fe se lleva al límite, ¿verdad? Y tenemos que ponerla en acción, el Señor se muestra en esos momentos como sustento y también redentor para nosotros. Como lo hizo Excelente. también, ¿verdad? Con Abraham cuando tuvo que sacrificar, bueno, el Señor le pide que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Podemos ver ese ejemplo en la historia de Abraham también. Muy bien. Bueno, pues vemos que esta es una idea muy principal, ¿no? En lo que acabamos de leer en este pasaje.
bueno, no este pasaje, en this big chunk of the text, es una parte grande, ¿no? La vida de Abraham, del versículo 12, capítulo 12 al 24, creo que es, el 25 muere. Pero antes de ir adelante, quiero que empecemos a revisar un poquito entonces sobre el material y vamos a caminar un poquito rápido, como les dije. No en todas las clases vamos a cubrir todo lo que se leyó. ¿Lo podemos dejar eso claro? Es imposible de hacerlo, especialmente si queremos empezar a pensar críticamente. Pero algo que quiero que veamos es de que Dios ha venido hablando con Abraham antes del capítulo 12 de Génesis. Dios, ¿cuántos años tenía que había hablado a Abraham, por lo menos, según el capítulo 7 de Hechos? Por lo menos 20, 25. 25. por lo ¿Qué menos pasa? 25 años. Yo, como les dije anteriormente, hicimos una serie de predicaciones en la iglesia de Génesis y no es para echarme crema a mis tacos, pero quedaron carnosísimas. Así de que les voy a recomendar que por favor, si tienen un momento libre o cuando van manejando, Alex, que la pongas ahí en YouTube, porque están muy buenas. La semana pasada tuvimos un momento de que estábamos dudando de dónde había salido una información. Estos son los dos tomos que yo tengo para estudiar Génesis. Entonces, el autor es Victor Hamilton. Y nada más quiero leer, porque nos quedó la duda, ¿no? De lo que dijimos de, ¿cómo se llamaba Noé, del hecho de Hermano, que, perdone, si puede compartir la dirección de YouTube para buscarlo, al oh sí, material. después Se se los congeló mando. Sí, después se los mando. Sí, sí me ven. se congela la imagen. Oh, creo que es solo en su internet, hermana, porque los demás sí me ven, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿verdad? Autor, Victor Hamilton, hablando de lo que sucedió en la vida de Noé con sus hijos, dice esto, y lo estoy traduciendo porque está en inglés, dice, su pecado fue aparentemente el que vieron la desnudez de su padre. Ah, las sugerencias explican que esta expresión y la naturaleza de este pecado se han revelado. Ah, es una clase de eufemismo para castración, una explicación popular encontrada en el Mediterráneo, en Midrashim, pero también algunos piensan que es sodomía lo que sucedió. El problema con este tipo de interpretación es de que fuerza a la palabra donde dice que había hecho. Luego dice, el pecado aquí es incesto. Encubrir la desnudez quiere decir cometer fornicación y es entrar en una relación heterosexual. Dice, nunca homosexual. Intercourse with a relative. Entonces dice que es aquí el pecado fue tener sexo con alguien, con un pariente. Y entonces Incesto. por eso llegamos a la conclusión, por lo menos yo, fue la última vez que hablamos, de que aquí el pecado había sido que el hijo se metió con la madre. Eso es ver la desnudez de su padre y por lo tanto el que es maldito es el nieto. Entonces nada más, solo quería regresar ahí porque alguien preguntó, pues, de cuál se fumó. Dice, no, nada más que lo saqué de este libro de investigación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero que sigamos porque por 25 años Dios ha estado hablando a Abraham. Y al final, en el capítulo 12 de Génesis, Dios dice a Abraham otra vez. ¿Cómo le dice en el versículo 1? ¿Alguien que lo tiene? Génesis 12. Dios le dice, pero en la Reina Validera dice, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, tiempo pasado. No es que le está diciendo ahorita recién en el capítulo 12. Jehová le había dicho, 25 años atrás le dijo, sal de tu parentela, pero Abraham no salió de su parentela, se llevó a su papá, se llevó a su
sobrino, ¿verdad? Pero ahora otra vez Dios está hablando a Abraham y le habla porque él quiere recordarle su promesa. Y dice entonces lo que vemos aquí. Dios quiere recordarle la promesa a Abraham de lo que ha sucedido. Y la promesa es de que lo va a bendecir y que lo va a llevar a un lugar. Él tiene que ir a un lugar donde Dios le va a mostrar. Tiene que ir ciegamente, ¿verdad? Y a veces me pregunto yo, ¿cómo es que Dios a veces quiere que nosotros salgamos de diferentes situaciones y por qué es que nos saca de diferentes situaciones y parece que la bendición no va a llegar hasta que Dios nos saque de esos lugares? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Sí? Y Dios le está diciendo a Abraham, sal de ahí, te lo voy a bendecir. Pero Abraham sale a medias, ¿sí? Salió de Ur, pero Ur no salió de él. ¿Por qué? Porque en Harán, por 25 años, vendió ídolos con su padre. Harán era un lugar súper religioso. En Guatemala tenemos un lugar que se llama Esquipulas. Ahí van todos los religiosos y van a tocar el Cristo negro y compran de estas cosas. En México creo que tienen la basílica, ¿no? Ahí creo que es en Guadalajara o no sé dónde es, la de la Virgen de Guadalupe, y es el centro religioso del país, entre comillas, digamos, ¿no? Hay otros países que tienen sus lugares. Harán era ese lugar. Y cuando Abraham llega con su padre Taré a ese lugar, dice, bueno, pues aquí vamos a hacer un ferión, ¿verdad? Aquí nos vamos a hacer ricos. Y por 25 años, miren lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Tarena, hasta que muere Taré de ahí. Pues la palabra dice, en 12, capítulo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, su hijo de su hermano, y todos sus bienes, oiga nada más, que habían ganado y las personas que habían adquirido, ¿dónde? En Harán. Ahí Abraham se hizo súper rico. ¿Cómo? Vendiendo ídolos. Riqueza sin Dios, ¿verdad? Pero Dios le había hablado ya a Abraham. De cierta forma, Abraham como que vuelve a tener un renacimiento, un despertar, un awakening, como dicen aquí en Estados Unidos. Y recuerda, Dios ya me habló, ¿qué estoy haciendo? Voy a ir y ya se va, pero se lleva a Lot. Siempre hay un plan B, ¿verdad? El plan B, Dios le había dado, pero se llevó a Taré, ¿sí? Se quedaron en Harán. Ahora, el plan B me lleva a Lot. ¿Por qué? ¿Por qué se lleva a Lot? Según lo que leímos y lo que conocemos. Alguien. ¿Por qué se lleva a Lot? Ok, Chris tiene la mano levantada. El único. Levante la mano, pero si no, Chris va a hablar toda la clase. Pues, o sea, no puse mucha atención a eso, pero con respecto a las demás actitudes de Abraham, lo más probable es que haya sido por miedo, porque siempre tenía miedo de que algo le pasara a él o a su familia, como cuando dijo que Sarai era su hermana y era una mentira a medias o una verdad a medias. Y en varias ocasiones cuando hubo hambre huyó por miedo a quedarse sin alimento. Entonces como que se repetía ese patrón una y otra vez en la vida de Abraham, y no sabía eso de que estuvo 25 años en Harán. Entonces está raro, me ponía a pensar que pasan 25 años también de ese momento a que nace Isaac. O sea, 25 años antes y 25 años después. No sé si tenga que ver con que Dios le dice, pues no hiciste caso 25 años, ahora te esperas 25 años. No creo que Dios haga eso, ¿verdad? Pero es un pensamiento. El punto es que yo creo que él tenía miedo de lo que le pudiera pasar y no quería
totalmente en Dios, creía a medias o con un porcentaje en Dios. Sí, muy bien. Entonces, Freddy, ¿por qué se lleva Lot? Creo que se lo lleva, bueno, según lo que he leído, lo poco, porque era huérfano, ¿no? Lot era huérfano según las escrituras. Por eso Muy, se lo llevó con él. sí, su padre se llamaba Aram también y había muerto, pero a veces romanticizamos, ¿esas palabras? Romantizar, a veces Romantizamos. romantizamos mucho las escrituras, porque Abraham tenía otro motivo por llevarse a Lot. El motivo era el cual, que su mujer era estéril. ¿Recuerdan eso? La mujer de Abraham era estéril. Entonces, su descendencia iba a ser solamente por su sobrino Lot. Entonces, Lot siempre fue el plan B de Abraham, pero Dios le había dicho, sal de tu parentela, ¿verdad? Pero Abraham se sigue llevando a Lot. Entonces, hay un problema porque después de eso, aunque Dios le dice en el mismo capítulo 12, Dios se le aparece a Abraham en el versículo 7 y le dice, mira, a tu descendencia le daré esta tierra, le muestra la tierra de Canaán, ¿verdad? A tu descendencia le voy a dar esta tierra, pero aún así, Dios, ahora hablando con él, Abraham decide no confiar en Dios. Y en el momento que viene la hambruna, en el momento que le faltan los chicharrones y las pupusas y que le faltan los chuchitos y la carne asada o la birria, como digan, Abraham decide no confiar en Dios y va a Egipto, donde literalmente, si usted estudia bien las escrituras y si usted estudia lo que los teólogos dicen, Abraham literalmente vende a su mujer. Le dice, no digas que soy tu esposo, di que soy tu hermano, y a él le dan dinero por su mujer. Lo bendice Faraón, bueno, lo bendice entre comillas, porque a veces buscamos la bendición así, ¿verdad? Dice, voy a decir que tengo esto en mis taxes y Dios me va a bendecir. No, estás haciendo trampa. Esa no es bendición de Dios. Pero Dios tiene que intervenir, ¿no? Y le hace saber a Faraón que pues esta en realidad es mujer, no es hermana de Abraham. Y Faraón manda tanto a Abraham y Sarai y les da mucho dinero, les da siervos y siervas, incluyendo una muy bonita que se llamaba Agar, muy sana, muy saludable y muy dócil, le da, y muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice suave a la vista? Así de suave a la vista, se la da y tengamos cuidado con las bendiciones que no vienen de parte de Dios, ¿verdad? Porque eso se va a hacer un problema después. Tanto ganado que tiene Abraham que llega el momento de que él y su sobrino ya no pueden vivir juntos. Ya no pueden vivir juntos, entonces se pelean los mismos que cuidan las ovejas, los del rebaño, y Abraham dice, bueno, pues llegó la hora de deshacerme del plan B. Y le dice, ok, escoge tú, y Lot escoge el rumbo a Sodoma y Gomorra, dice la palabra. Las partes verdes de. Y a veces podemos decir, qué bueno, Abraham fue muy bueno, porque él le dio a elegir a su sobrino. Pero no, otra vez Abraham está poniendo la promesa en peligro. Primero la pone en peligro con Faraón, que dicho sea de paso, lea muy bien por favor, pero Sara fue parte del Aram de Faraón. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? ¿Será que tuvo relaciones con Faraón? No lo digo yo, investíguelo usted. Pero Abraham pone en peligro a su familia y ahora está poniendo en peligro la promesa. ¿Qué tal si Lot escoge
la tierra prometida y no para Sodoma y Gomorra. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué tal si él escoge cómo hubiera sucedido? Bueno, Dios siempre hubiera trabajado, ¿verdad? Pero Abraham una vez más, porque no consulta a Dios, está poniendo la promesa en peligro. Bueno, sucede que se va Lot y se levantan unos reyes del norte, bajan al sur, pasan por Sodoma y Gomorra. Ahí Lot ya no está viviendo a las orillas de Sodoma. Ahora ya está metido en un guero de Sodoma, en un apartamento todo encucarachado, ya no tiene todas las riquezas que tenía antes. Ahora ya está metido en lo más profundo de la ciudad y vienen y se lo llevan cautivo. Y Abraham tiene que ir a rescatarlo. Con 300 hombres, contra ejércitos de miles, porque eran 5 reyes que se habían unido. Pero Abraham tiene la victoria. ¿Por qué? Porque Dios se la da. Entonces, llega otro pasaje porque Abraham viene de haber peleado esto con el botín de toda la guerra y se aparece un personaje muy, ¿y cómo se dice? Un personaje muy Importante. importante, pero también que no se conoce muy bien. Ya, Que incógnito, ya. incógnito, misterioso, exacto. ¿Cómo se llama? Melquisedec. Melquisedec. Ok, hasta ahí quería llegar. ¿Por qué? Recuerdan que van a hacer ¿cómo se dice? Una presentación. Al final, ya propuse en la semana 6 también en los anuncios no, en el foro de discusión en Canvas, están los grupos ya hechos y también les tengo indicaciones de que tienen que escoger cuál es el artículo y el ensayo que van a hacer. Y es primero que venga, first come, first serve. El grupo que decida primero, ese va a tener ese artículo. ¿Ok? Entonces lo pueden buscar, pero yo les voy a dar un ejemplo de cómo va a ser la presentación. Entonces a eso vamos a ir ahorita. ¿Ok? No vayan a decir, oh, el pastor no nos dijo cómo hacerlo, ¿verdad? A ver, ahora nada más falta que lo encuentre yo. ¿Dónde estás? También este PowerPoint que les voy a compartir está en Canvas. Okay. Entonces, ok. ¿Pueden ver esto, mi presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces yo escogí un artículo que se llama ¿Quién es Melquisedec? Y en este artículo el autor Sol Ángel Rivero, él habla sobre este personaje muy misterioso que aparece en la vida de Abraham, que, bueno, literalmente la Biblia dice que nadie sabe ni de dónde vino, no tiene origen, pero que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y de hecho, dice el autor y relata también la Biblia, que Abraham pues no tiene ningún problema dándole a él los diezmos de todo lo que él tiene, de su botín, y también de adorar con él y también de comer el pan y tomar el vino que después viene a ser como símbolo de lo que hacemos nosotros como la Santa Cena, ¿no? Entonces este autor dice, él dice que se basa en este relato de Génesis donde dice que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea el Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo, el que te entregó a tus enemigos en tu mano. Esto es lo que vemos en el pasaje bíblico. Y el autor dice a Melquisedec, la Biblia
le da atributos que solamente se le podían ser atribuidos a Dios. Entonces, la pregunta que hace el autor es, hablando de quién es Melquisedec, él tiene una propuesta y su propuesta es, bueno, en realidad hace dos propuestas y una no la defiende, pero la que sí defiende es de que Melquisedec es Cristo mismo, según lo que él dice. Dice, y para demostrarlo, él habla de dos conceptos que es un teofanías y cristofanías, ¿sí? Entonces, hablando de una teofanía, es una aparición de Dios y que vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios aparece, esa es una teofanía, y una cristofanía es cuando hay una presencia que solo podemos decir que es Cristo, revelándose en el Antiguo Testamento. Algunos comentaristas bíblicos creen que cada vez que alguien recibía una visita del ángel del Señor, este era, de hecho, el Cristo preencarnado. Esto es lo que nos dice el autor. Entonces, ¿qué aportación? También él hace la pregunta, trae al Evangelio Melquisedec. ¿Cuál es la aportación de Melquisedec al Evangelio? Y quiero que nosotros hablemos sobre esta pregunta. ¿Qué aportación trae Melquisedec al Evangelio? Si Melquisedec es una cristofanía y podemos ver al Cristo revelado, ¿qué aportación trae él al Evangelio? A ver, Gustavo. Um, Una que es la que a mí me parece más interesante, porque luego en el Nuevo Testamento habla de que nosotros somos de la orden de Melquisedec, y es que Melquisedec es rey y perdón, sacerdote, lo cual es también una cristofanía sería, o sea, es un tipo de Jesús, quien vino a ser rey y sacerdote. Interesantemente, cuando habla de que somos de la orden de Melquisedec, Melquisedec es el único sacerdote que dice que es del Dios Altísimo, pero no es del linaje de Leví. Entonces, pues los sacerdotes en Israel eran siempre levitas. Entonces, esa es mi colaboración. Gracias, Chris. Y luego alguien más. Y la pregunta, se las recuerdo, es ¿qué aportación trae al Evangelio Melquisedec? Ahí yo tenía como una confusión que surgió a raíz de una plática que tuve con uno de los pastores que conocí en los viajes que hago, y él decía que siempre se enseña a Cristo como, digo, a Melquisedec como un tipo de Cristo, pero que ese no era cierto. Y luego no dio ningún argumento para decir que no era cierto. Basándonos en lo que estudiamos, ¿qué aportación puede dar el Melquisedec al Evangelio? Que sería su reino eterno, porque decía que era un rey de paz, porque su nombre significa rey de justicia, que en realidad Jesús es un rey de justicia, y también que era eterno o perpetuo su reinado, pero no me acuerdo de la palabra que usaban una palabra que estaba ahí y se refería a eso, entonces que su reino no iba a terminar. Muy bien. También Yusef dice que prefiguraba a Cristo como nuestro príncipe de paz. También es un aporte. A ver, Carmen Marín. Creo que o considero que Melquisedec nos da o aporta al Evangelio una figura profética que va directamente direccionada hacia Cristo, porque como lo mencionaba nuestro hermano, él es el único que se menciona que cumplía con los tres oficios, y sacerdote, y me falta el otro. Rey. Ajá. Y entonces eso solamente lo podemos ver cumplido en la figura de Cristo. O sea, Él fue el único que en el Antiguo Testamento nos direcciona
proféticamente hacia Cristo. Muy bien. Entonces, vemos aquí lo que el autor de este artículo dice es de que el mensaje que nos debe dar, eh, así el mensaje la aportación que trae el Evangelio es que Dios se haya molestado a venir a la tierra para comunicarnos su mensaje. Esto es importancia incalculable, dice el autor. Y otra pregunta, la que hace el autor, dice, bueno, sí, porque también él pone el contexto en el artículo, habla de que lo que dijo Chris, que algunos dicen que no puede ser Cristo, ¿por qué? Porque, ¿cómo? ¿Cuál es lo que decía? Sí, dan una razón que Cristo, a ver, oh, profeta, rey, y sí, bueno, en este caso es de que Cristo viene del orden, viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Y aquí específicamente dice que Melquisedec no tiene no hay una genealogía para él, o sea, como humano. Y entonces la pregunta que hace entonces el autor es, pues entonces, ¿quién es Melquisedec? Si es, si no es Cristo, o es una cristofanía, es una teofanía, ¿quién es? A ver, José Rolando. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos en Cristo. Pues yo creo que al no tener esa genealogía, pues me está hablando que es el mismo Dios encarnado. ¿Y quién es el que se encarnó? Cristo. O sea, por todos lados apunta la figura de Cristo. Sacerdocio inmutable, no tiene principio, no tiene fin. Y al decir esto, que dicen, bueno, como no tiene genealogía y Cristo vino de la tribu de Judá, entonces, ¿quién es? Pues es el mismo Dios. Él eligió venir a través de esa tribu, ¿verdad? Pero él no tiene principio ni tiene fin, él es el Dios eterno manifestado en la tierra. Aparte, hago un paréntesis, ahorita pues quería participar, pero hasta la fecha no sé cómo levantar la manita electrónica. Y aparte de eso, el resumen de lo que yo he visto en Génesis, al ver las constantes fallas o malas decisiones que Abraham ha tenido y también lo que dijo Chris, que es muy interesante, porque Dios permite que Abraham caiga o tome malas decisiones. Yo veo la historia de Abraham más allá como el padre de la fe que lo es como el Dios que permitió que Abraham creciera en fe. Y veo a Dios como un papá que va detrás de su hijo, que lo está dejando caminar y cuando ve que va a caer, inmediatamente va y lo levanta y lo motiva para que siga teniendo esa fe, se avive esa fe y siga caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es lo que quiere. Ese es el otro aporte Excelente. que tenía, pero a lo que le digo ahorita es eso, todo a mí, todo me apunta a Cristo. Sacerdocio inmutable, no tiene genealogía, más arriba que el sacerdocio levítico. Al dar pan y vino me está diciendo lo que va a hacer él, lo que va a dar, ¿sí? Y al decir esto, pues no hay un registro, es Dios, es el mismo Mm, Dios en la tierra. Muy, Dios muy los bien. bendiga y buenas noches. Entonces, gracias. Entonces, algunos proponen, dice el autor, que Melquisedec fue realmente una aparición preencarnada de Jesucristo. Mientras que es posible que esta postura sea un poco probable, dice él, Melquisedec era el rey de Salem. Jesucristo habría venido a la tierra y a gobernarnos como un rey terrenal sobre una ciudad. O sea, ese es el argumento más fuerte de ellos, es de que no pudo haber sido Jesucristo si fue rey, porque Jesús no vino a ser rey en esta tierra de una ciudad, o sea, de terrenal. Su reino está en los cielos, ¿verdad? Y luego dice el autor, Melquisedec es semejante a Cristo, en que ambos son reyes y sacerdotes, por lo tanto Melquisedec puede ser llamado un tipo de Cristo, pero ellos no son la misma persona. Pero después de todo este argumento que presenta, él llega a la conclusión. Después de presentar varios argumentos, dice el autor, llega a la conclusión de que Melquisedec y Cristo son uno solo. O sea, esa es la conclusión del autor. Y esa es mi presentación sobre el artículo ¿Quién es Melquisedec? Por el autor, ¿cómo se llamaba? Talogel Rivero. Gracias.
¿Vieron qué fácil es? 15, 20 minutos y presentamos lo que el autor argumenta, platicamos entre nosotros, discutimos un poco y llegamos a presentamos la conclusión del autor. Eso es lo que quiero que hagan. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas que podemos, en los que podemos trabajar? Bueno, no voy a pasar tiempo en eso ahorita porque yo los puse en la semana 6, pueden encontrar los artículos y, y ahí los van a escoger y cada grupo va a escoger uno y es first comes, first serve. No sé cómo dice eso en español, pero el que decida, el que diga yo tengo este primero, ese grupo va a tener ¿Por ese. dónde? Por orden de llegada. Sí, exacto. Bueno, quería hacerles ese ejemplo para que después ustedes puedan seguirlo y por eso grabamos ahora para que lo tengan también como referencia. Muy bien. Seguimos adelante porque ya nos atrasamos y sucede que después de que Dios le da esta gran victoria a Abraham y también le da el privilegio de conocer a Melquisedec, de adorar con Melquisedec, de festejar con Melquisedec. El capítulo 15 dice que después de todas estas cosas, Dios se le apareció a Abraham y le dice, no tengas miedo. Y eso me llama la atención a mí, ¿sabe por qué? Porque, ¿por qué tiene, no? O sea, Dios ya había hablado con Abraham, Dios ya con Abraham conoce a Abraham, porque Dios le tiene que decir, no tengas miedo. Alguien. No, es como cuando, porque mis hijos cuando hacen algo malo, y yo le digo, vení acá, no tengas miedo. No, ok, pero Abraham, muy buena, pero Abraham viene de una victoria. Abraham no hizo nada malo ahorita, ya Sí. había hecho varias cosas malas, pero en este momento Dios le dice, se le aparece en una visión y le dice, no tengas miedo. A ver, alguien que no haya participado. A ver, bueno, vamos a ser dedocráticos aquí. A ver, Henry, ¿por qué Dios le dice no tengas miedo? Bueno, creo que coincidiría con eso. Creo que después de una victoria como la que él tuvo, me parece que podría haber pensado en su, digamos, en su humanidad, tal vez pensar de que, qué sé yo, podía ser reprendido por el Señor por la decisión que había hecho de ir sin consultar, podría ser, no sé. Ujú. Aunque Melquisedec le había dicho, Dios te dio la victoria. A ver, Mauricio. Ok. Pues a mí solo se me viene a la mente, no solo eso, pero también cuando Dios se le aparece, por ejemplo, a Josué o a Moisés, todo eso el de no tengas miedo, ¿verdad? Am, Hasta cierto punto, para mí se me viene como a la mente de que tal vez pueda ser que es la presencia del Señor también, puede ser algo que como de asombro, pero a la misma vez de tanto asombro de que uno tal vez esté como like, oh my gosh, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? O estar como, no soy digno de estar aquí en este momento, ¿verdad? Am, entonces, pero como Dios también tiene esa relación con Abraham, solo le está diciendo, no tengas miedo, ¿verdad? Estoy aquí. Y tal vez sí tenga algo que ver también con, like, no te preocupes, no te voy a castigar así. Pero a mí solo se me viene a la mente las otras veces que ha pasado eso, cuando él dice no tengas miedo, ¿verdad? Incluso ni siquiera solo tiene que ser con Dios, puede ser también los ángeles, ¿verdad? Varias veces le dicen no tengas miedo. Am, pero eso es así es como lo veo yo. Creo que esta es la primera vez en el canon que Dios le dice a alguien, no tengas miedo. Dios no había hablado con muchos, recuerden, pero esta parece ser la primera vez. Dios tiene que trabajar de una forma especial para hablar a Abraham. En este capítulo 15 dice que después de esto, Dios vino a Abraham en una visión. No vino normalmente como normalmente venía.
y le había hablado ya en las veces que le había hablado. Esta vez tiene que tomar un lugar especial donde le va a hablar Dios a Abraham. No es un sueño, es una visión. La única forma que yo puedo entender esto es con mi conocimiento del multiverso de Marvel. ¿Por qué me miras así, Gustavo? La única forma que lo puedo explicar es esto. Hay una película que se llama Doctor Strange, ¿cómo se llama? Doctor Misterio. En esa película, el Doctor Misterio, sus manos se le tiene un accidente, tiene destruidas, una historia muy larga, él quiere que lo compongan, no hay a quién, llega hacia un lugar donde le dijeron que alguien le puede sanar su mano. Y llega a este lugar y conoce a una señora medio pelona, se llama Ancient One, y él quiere que él le diga cómo ella sanó a alguien más que él conoce. Y esta mujer simplemente sabe que él no cree, y esta mujer lo toca. Y en la película se ve como su espíritu se despega de él y él ve su cuerpo y a la misma vez regresa. No sé si han visto esta escena. Se la recomiendo al Doctor Misterio. Sí, Bueno, sí la he visto. sí, bueno, esto parece que está sucediendo aquí. Dios está creando un lugar en el universo donde solo él y Abraham van a estar. Y Dios le habla a Abraham y le dice, no tengas miedo. ¿Sí? Es interesante porque ya les conté cuánto tiempo ha pasado desde que salieron de Ur, por lo menos 25 años. Para acá, del versículo 12 al 15, del versículo 12 al 15, quién sabe cuánto tiempo ha pasado, pero en el versículo 6, Abraham finalmente dice la Biblia, y creyó al Señor y se le fue contado por justicia. ¿Cuánto tiempo viene Dios lidiando con este cabezón? Y al fin dice la palabra, y Abraham creyó a Dios. Así que usted no tenga, si tiene gente que llega 15, 20 años a la iglesia, aún no se arrepiente, no se preocupe. Dios lidió con Abraham más de 25 años. Pero lo que me llama la atención es de que rapidito, después de que Abraham cree, en el versículo, ese fue el versículo 6, en el versículo 8, después de que Dios le dice, te voy a bendecir, dice Abraham, ¿y cómo lo vas a hacer? Todavía dudando una vez más. O sea, acaba de decir que cree y ahora está dudando, poniendo en tela de juicio lo que Dios va a hacer con su vida, ¿verdad? Y Dios tiene un gran encuentro con Abraham. No sé si me da permiso, quisiera ponerles un video donde habla de esto, pero es una prédica mía, entonces no quiero que lo vean como una forma de show off o algo así. Pero les quiero mostrar esta parte porque creo que nos va a ayudar en lo que seguimos aprendiendo de Abraham. ¿Lo puedo presentar? Son como 10 minutos. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno. Voy a desconectar mis estos. Ok. Esto es teniendo en cuenta todo el contexto que ya hablamos, ¿ok? Quisiera tener más tiempo para elaborar en todo esto, puesto que la primera vez que Abraham llama a Dios, esta es la primera vez que Abraham llama a Dios por su nombre. En el versículo le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Sí? En el hebreo es Yahweh Adonai, primera vez que Abraham dice esas palabras. Señor mi Dios, ¿qué me darás? Dios le está diciendo, te voy a bendecir, te voy a dar grande recompensa. Y Abraham está diciendo, pues, ¿qué más me puedes dar que yo no tenga? Lo que yo quiero es un hijo. Y algunos, como yo, podrían decir, pues qué abusivo este Abraham, ¿cómo le está hablando Dios así? ¿Me entienden?
Pero por otro lado, como dijo Henry en las notas del grupo de vida, pues podemos ver cómo Abraham tiene la confianza de hablar con Dios de esta forma y presentarle a él su necesidad. Lo que lo agobia a él es que no tiene un heredero. Dios era tan paciente con Abraham y lo es con nosotros. Dios una vez más le asegura a Abraham que le dará una gran descendencia, y esta vez el autor de Génesis dice claramente en Génesis 15:6, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció como justicia. Por primera vez se nos dice que Abraham creyó. Después de todo lo que Dios ha hecho con él, después de todo lo que ha hecho por él, Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Oiga, es que tengo 20 años de venir a la iglesia. No te preocupes, Dios sigue hablando contigo y Dios sigue obrando en tu vida. Dios quiere usarte. Es que no creo. Es que no es que tú creas, es que Dios está creyendo en ti. Cabezón, un día vas a agarrar la onda, pero por favor. Y Abraham creyó. La Biblia nos dice que Abraham creyó. 30 años, gracias a Dios. Ya mero me persino, ¿verdad? Qué misericordioso es el Señor. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque no creo que tenga tanto aguante. Yo ya le hubiera dado chicharrón a este cabezón, si yo fuera Dios. Pero Dios es lento para la ira y grande misericordia. Él sí sabe ser paciente, yo no. Don't try me. No me pongan a la prueba, por favor. Dios sí sabe ser paciente, yo no. Yo estoy lidiando con los 12 pasos todavía. Apenas si voy a volver mejor ¿cómo se llama? Salir de la negación. Estoy apenas saliendo otra vez de la negación. Pero Dios es lento para la ira. Y aún así Abraham le pregunta a Dios. Acaba de decir que Abraham creyó. Y Dios le dice, qué bueno que creyó. Te voy a dar grande descendencia. Y el versículo 8, mire lo que Abraham, ay Señor. Pero Abraham preguntó, mi Señor y Dios, otra vez Yahweh Adonai, todavía le dice por su nombre, ¿verdad? Mi Señor y Dios, porque ¿cómo sabré que voy a poseerla? O sea, dame todos los detalles, dime cómo va a ser. Me encanta que Dios no reacciona como yo hubiera reaccionado. ¿Dónde está como yo hubiera reaccionado? Lo hubiera agarrado así. Can we go to the next slide? Paciencia. Yeah. Abraham, acabamos de ver que crees. Ni tres versículos pasaron. Y Abraham creyó. En el 5, en el 6 y en el 7, Dios le dice, voy a darte grandes. Y en el 8, ¿y cómo? Dios, en lugar de volver a darle detalles a Abraham, mejor le propone un trato. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer un trato. Porque obviamente con palabras no te voy a convencer. Y es por eso que le hace traer animales. Abraham sabe lo que Dios está proponiendo, así que él hace lo que Dios le pide. Cuando Dios le dice a Abraham, tráeme estos tres animales, los pájaros y esto, Abraham sabe, ¿verdad? No le pregunta, ay, ¿qué vamos a hacer con eso? No, Abraham sabe, ¿no? He knows, le hizo como Kevin Hart, it's about to go down. He knows what's going to happen. Él sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Yo sé lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios va a hacer un trato. Y si Dios hace un trato conmigo, ahora sí,
porque esto es como ellos hacían sus tratos. Entonces, Abraham ya sabe, él trae los animales, los corta a la mitad, pone la mitad de este lado, la mitad de este otro lado. ¿Sí? ¿Así dice la escritura? En Jeremías 34, del 17 al 19, nosotros encontramos cómo se hacía este tipo de trato. Partían los animales y entonces las dos personas que estaban haciendo el trato, el pacto, caminaban en medio de los animales. Y esto era lo que ellos lo que decían, que yo sea partido como estos animales si no cumplo a mi parte del pacto. Todos se rajaron. A ver, ¿quién quiere pasar aquí en medio? Solo Arlene. Y exactamente lo que está pasando con ustedes pasó con Abraham, porque cuando le cayó el 20, oh no. El pacto implica que yo también tengo que caminar en medio y que yo también tengo que cumplir una parte. Y la escritura dice que Dios a propósito, bueno, no dice a propósito, pero yo digo que a propósito, porque dice que viene la tarde y caen las aves de rapiña. O sea que los animales, para que las aves de rapiña bajen, tienen que estar los animales bastante tiempo ahí. Hasta comienzan a oler y eso llama a las aves y las aves dicen, aquí hay comida. ¿Verdad? Y Dios no continúa el pacto, no continúa ¿cómo se diría eso? La ceremonia del pacto. Y Abraham está preocupado y viene un gavilán y vamos, y viene un sopilote y ¡pam! Ayudándole al Señor. Y al fin Abraham que queda dormido. Y con gran temor, dice la escritura, creo que es el versículo, búsquenlo ahí en su Biblia, ahí está. Una oscuridad, gran temor vino sobre él. Y la escritura no nos dice por qué, pero yo quiero atreverme a decirles por qué. Quiero sugerir esto. Abraham se dio cuenta de que él no podría cumplir con su parte del pacto, fuera lo que fuera que Dios le iba a pedir. Y eso lo atemorizó en gran manera. Y aún en medio de ese temor, Dios le dice, no te preocupes, Abraham, tu descendencia va a ser tan grande que aún 400 años después van a existir, van a ser esclavos un rato, pero van a existir. Ahí no me pregunten por qué Dios le dijo eso, la onda es que le dijo eso. Y le dijo, es más, tú no te preocupes, tú vas a morir en tu buena vejez. Pero Abraham está aterrorizado hasta este punto. Dice la escritura que un fuego pasó por en medio de esos animales que estaban partidos, y eso fue consumido. Pregunta: si los animales si están consumidos por el fuego de Dios, ¿quién pasó por en medio? ¿Y quién no tuvo que pasar? ¿Y qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Este pacto está sellado. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a cumplir esta promesa. It's on me. It's on me. Si yo fallo, voy a ser partido como estos animales. En otras partes de la escritura, Dios no puede encontrar a nadie más grande por quien jurar, y jura por sí mismo. Es como que Dios estuviera diciendo, juro por mí mismo que yo voy a cumplir esto, así que no temas. Es mi compromiso contigo. Es mi compromiso contigo. Es el compromiso que Dios tiene con usted. El compromiso que Dios tiene contigo. Dios te dice esta mañana, no temas. Yo he hecho un pacto contigo. Mi hijo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Tu salvación está en mis manos y yo me estoy comprometiendo contigo. Yo me comprometí contigo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Ok. Les mostré este clip porque
muchas veces, y yo creo que aún en medio, en nuestra lección, pues la maestra no elaboró en esto que sucedió, y es muy importante que lo veamos, porque aquí es donde Dios se compromete. Abraham no tiene que hacer nada más que creer en Dios. Dios se compromete con él y dice, yo voy a hacer que esto suceda. Me llama la atención que después de que tiene esa gran experiencia con Dios, de que Dios le asegura que Él es quien va a hacer el trabajo, en el capítulo 16 viene la mujer de Abraham, Sarai, y le dice, Abraham, mira, ya que Dios te dijo que te va a dar un hijo y yo soy estéril, tengo otro plan B. O sea, ya estoy es como plan D o F, ¿verdad? ¿Qué tal si te acuestas con mi esclava, Agar, y pues te la doy como tu esposa y ella nos va a dar un hijo? Y Abraham, después de haber tenido esta experiencia con Dios, pues Sara lo presiona un poquito, pero a Abraham tampoco le pidieron, tampoco fue que le doblaron, le pusieron una pistola en la cabeza, ¿verdad? Y pues cede. Y lo que pasa es de que pues esta mujer efectivamente queda encinta, queda, queda embarazada, pero a ella nunca le preguntaron tampoco, o sea, todo, esto es tan forzado, esto es algo que es forzado en ella. Ella no tiene la culpa, ella no se fue a meter con Abraham, la mujer de Abraham la escogió a ella y le dijo a Abraham, ok, tú, Abraham decidió que sí, no consultaron a Dios, la Biblia no dice que consultaron a Dios, y concibe la mujer y ahora pues se le sube un poquito, ¿no? Pues ahora yo soy, y es más, Sara dijo, tómala como tu esposa, ¿sí? Tómala como tu esposa. Entonces, en el versículo 3 dice, dice, ah, y Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su sirvienta, y se la dio a Abraham, su esposo, como esposa. No dice como amante. O sea, legalmente, Agar era esposa de Abraham. Bueno, lo que sucede es que ya que dio a luz, Sarai se da cuenta que, esto no va a salir bien, y le comienza a hacer la vida de cuadritos a Agar, al punto de que Agar huye al desierto. Alguien que me diga, ¿qué pasa en el desierto? Cuando ya es Dios Ah, envía a su ángel. un ángel, ok, María Elena. Es cuando se quedan sin agua y el hijo está ya por morir y ella lo deja bajo un árbol O eso y todavía no. Eso ya es en el 21. En el 10, bueno, en el 16, que eso bueno. todavía no ha nacido el varón, el hijo. Ok, Le perdón. dice el ángel de Jehová, hermanos, perdón, Sí, que se regrese a la casa ¿cómo se llama? Con su ama o que y que se sea como aparece el ángel de el repentir. Jehová, pero hay algo muy clave. A ver, Cris, vos lo mencionaste cuando dijo Se el rol, someta. ¿verdad? Que se disculpe, ¿no? Y que se someta. Eso, pero a ver, Chris, ¿qué dijo? Dijo que Él es el Dios que me ve, o sea, que Dios es el Dios que la ve. Sabió que fue una injusticia lo que se hizo con Agar, es lo que yo quiero proponer o supongo que se dice y ya le da una promesa también a ella. Sí, Dios escucha su llanto y habla con ella. El ángel de Jehová habla con ella y por eso ella es el único ser humano hasta ese entonces en la Biblia que le da nombre a Dios. El Ujú. Roy fue una mujer que le dio ese nombre a Dios. De hecho, yo he buscado en la Biblia y no hay otra persona que le dé nombre a Dios. Ella es la única que le da nombre a Dios. ¿Sí? Todos los otros nombres que tenemos de Dios, Adonai, Elohim y todo eso, pues bien, la escritura no lo dice, pero ella es la única que dice, el Roy, él me oyó, el Dios que me escucha. José Rolando, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, sí, pastor, es lo que iba a comentar, ahí dice la escritura que Dios dio su aflicción, ¿verdad? Ujú. De su aflicción, dice, escuchó otra aflicción, he visto el maltrato, se puede decir que está sufriendo,
y le da su consuelo al Señor y le dice que vaya y se ponga sumisa con su ama. Y eso es lo más impactante, o sea, que Dios vio la aflicción de una mujer que no era del pueblo de él. O sea, que es un Dios misericordioso y como ella pone ese nombre es algo impactante, la verdad. Y es algo que podemos ver a veces con gente que recién viene a Cristo y a veces dicen, oye, pero ¿por qué pasan milagros en ese tipo de gente que no son conocedores de Cristo? Bueno, pues porque tienen un corazón contrito, humillado, y eso es lo que agrada a Dios. Muy bien, gracias hermano Rolando. Dios habla a esta mujer y hermano Rolando dijo algo que me gustaría corregir con amor un poquito, porque él dijo que Dios hablaba a una mujer que no era del pueblo de Dios. Recordemos que hasta este entonces todavía no existe lo que se conoce como pueblo de Dios. Entonces ella era parte de la familia extendida de Abraham, entonces sí era parte de esa familia. Es Después, correcto, pastor, me disculpo, es correcto, tiene toda la razón, ajá, tiene toda la razón. ajá, Era de otra cultura, ¿verdad? Que apenas estaban asentando y conociendo, tiene toda la exacto. razón. Sí, entonces lo que sucede aquí es que Dios habla a esta mujer, pero lo que me llama la atención, me gustaría arrancar a mí de las páginas de la Biblia es que Dios le diga, ve y sométete a tu ama. Eso me hace hervir la sangre un poquito, porque Dios sabe el abuso que está sufriendo ella y aún así le dice, ve y sométete. Pero le da no nada más le dice así, sino porque le dice, yo veo tu aflicción. O sea, ve y sométete, no te preocupes, yo voy a lidiar con Sarai. Y a nadie le gusta irse a someter, ¿verdad? Nos gusta somatar, pero someternos no. Pero Dios le dice, ve, veo tu aflicción. Y eso me llena a mí de paz también, porque sé que mucha gente es abusada, aún por los siervos de Dios, aún por la iglesia, aún por familia, por esposas, por esposos y eso, pero Dios dice, yo veo tu aflicción. Tú sigues siendo fiel a mí. Y seguimos porque Agar regresa efectivamente a su casa y se va a aguantar por 13 a 16 años más. ¿Sí? 13 a 16 años más, hasta que luego va a venir el nacimiento de Isaac. Pero antes de eso, en el capítulo 17 y capítulo 18, vemos cómo el ángel de Jehová aparece también a Abraham con otros dos, ¿verdad? Y Abraham demuestra mucha generosidad, quiero que guarden eso en mente. Abraham demuestra mucha generosidad, le da de todo a estos hombres, se dan cuenta que efectivamente pues es Dios porque Dios se revela a él y le dice, de aquí a un año tu mujer va a dar a luz, pero también le revela que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y me gustó mucho cómo la autora de nuestras lecciones dice que Dios le revela eso porque Dios es amigo ahora de Abraham. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, Dios, algo que no me gustó de la autora es de que dice que Abraham estaba muy preocupado porque los justos no fueran a morir con los pecadores. No, tampoco le vamos a dar tantos cremas a sus tacos de Abraham. Él lo que quería era salvar a Lot, porque era su sangre, su familia. Y todavía no había nacido Isaac, todavía sigue siendo su plan B, aunque estaba Eleazar, aunque estaba, pero todavía sigue siendo su plan B. Entonces Dios negocia, bueno, Abraham negocia con Dios y Dios le dice, bueno, si hay 10, voy a salvar, no voy a destruir Sodoma. Termina que sí, terminas destruyendo Sodoma. Algo que no mencionó la autora en nuestra lección es de que la reputación que Lot tenía en Sodoma. O sea, sí estaba entre los jefes en las puertas de la ciudad, pero cuando él le va a decir a sus yernos, vámonos porque Dios va a destruir aquí, ni sus yernos le creen. Y a veces hay pastores así, o jefes de familia, y cuando van y advierten lo que Dios, ni su familia le cree.
A ver, Chris, levantaste la mano. O que yo traigo como un conflicto en mi mente desde el inicio de la clase, porque hubo algo que no puse como por respeto a la autora, pero a lo mejor debí haberlo puesto, que cierra con las palabras de Hills, o no sé cómo se llama, Jail, en la página 13 o 14, que dice que Abraham es el patriarca más puro, pues prácticamente le levanta un altar y hace un becerro de oro casi de Abraham. Y cuando yo leí esas palabras, aunque no lo puse, pensé, pues veo más cosas malas a Abraham de las buenas que puedo rescatar de él. Si algo puedo ver bueno en Abraham es que Dios tuvo misericordia de él y lo escogió. O sea, no fue porque Abraham era muy bueno, sino por la misericordia y la gracia de Dios que ese plan se llevó a cabo. Entonces, como que se va repitiendo ese patrón una y otra vez, o sea, como que la autora busca mucho, no sé si da la palabra correcta, endiosar a Abraham en lugar de mostrar a lo mejor sus errores para que aprendamos de ellos, ¿no? Y podamos confiar en Dios y saber que todo es por gracia y por misericordia de Él. Y tenemos que tener cuidado también porque creo que en la mayoría de los sermones que yo escribí sobre Abraham, pues siempre le daba duro, ¿no? Y hasta que un día mi esposo, mi amor, tienes que amar un poquito más a Abraham, ¿sí? Oh, oiga, pero dice mi esposa, a ver, ven, diles, que te escuchen para que no digas que fui yo. Pero yo también después de varios capítulos perdí la paciencia con Abraham. Pero también después de ella me dijo que no. La cosa es esta, de que muchas veces nosotros ponemos los personajes bíblicos en unos vitreras así de esos vitrales y todo, y los ponemos como lo más, y no vemos sus imperfecciones, pero es Dios en las imperfecciones, que Dios por eso dejó en las escrituras esas imperfecciones, para que de ahí aprendiéramos nosotros. Y muchas veces por nuestra religiosidad, no queremos ver eso y los queremos más de lo demás, pero Dios dice en su palabra, no, miren aquí, aprendan de esto, ¿sí? Porque aprendemos lo bueno, pero también aprendamos de esto que está sucediendo aquí. Dios rescata a Lot, entonces, porque Lot se lo lleva, bueno, ¿cómo es que Dios? Sí, a Lot se lo llevan a Sodoma, no, ¿cómo es que es esto? Sí, Abraham intercede por Sodoma, Dios rescata a Lot, ah, pero otra vez caemos que no, es mucho para resumir en 13 páginas, pero la autora tampoco habla de la maldad que sucedió con Lot, que él mismo causó, ¿eh? Porque oigan nomás, dice que después de que ellos se salen, Dios iba a destruir todas las ciudades, pero deja una ciudad pequeña para que él vaya y se esconda ahí. Pero Lot no se esconde ahí, decide irse a las montañas mejor. Y en las montañas sus hijas piensan que son las últimas mujeres del mundo y su padre es el último mujer del mundo. Y no sé si Lot se vino cargando todo ese vino desde Sodoma, pero lo emborracharon. ¿De dónde sacaron el vino para emborracharlo? Si creían que eran los únicos en el planeta. No sé, la cosa es que lo emborrachan y sacan incesto, y de ellos vienen los amalequitas, creo, y los moabitas, y son los peores enemigos de Israel en la historia. Todo eso sucede. Después llegamos a, una vez más, el capítulo 20. Me gustó lo que dijo la maestra, bueno, la maestra, la que escribió el libro, porque ella dice que, pues sí, el versículo 20 parece que está fuera de serie, porque pues cómo es que otra vez iban a quererle quitar a Sarai a Abraham si ya era muy anciana. A ver qué dice Sinaí. La mayoría de hombres que Dios usó para hacer grandes cosas dentro de su propósito redentor eran faltos en varias áreas y no eran para nada perfectos. Amén. Exacto. Okay. Entonces, vemos que una vez más sucede lo que pasó en Egipto, pero quiero que resaltemos algo. Abimelech, cuando se da cuenta, Abraham viene y hasta le predica, y Dios le dice que él tiene que orar para sanarlo. Y Abimelech
Mire lo que dice las escrituras, que cuando él despide a Sara, le da mucho dinero y muchas posesiones, le da muchas cosas, ¿verdad? Monedas de oro o plata, no me acuerdo, le da un gran botín para despedirla, y luego llegamos al punto de que por fin la promesa se cumple y nace Isaac. Y todos dirían, iba a ser una gran celebración, vamos a pasar un gran tiempo leyendo sobre el nacimiento de Isaac, y en realidad el nacimiento de Isaac es, es overshadow, no sé cómo se dice eso, es oscurecido por lo que sucede después. Y otra vez quiero que lleguemos a ese punto. ¿Qué sucede después de que nace Isaac? O sea, ese tiempo que debería ser de celebración, porque al fin el hijo de la promesa nació. ¿Qué sucede ahora? A ver, alguien más que no sea Chris, para que vea y que están todos participando. La confrontación con Ismael, el- la burla, Ujú. es como que viene, se regresa todo los errores, vamos a decir, porque esas son cosas esas decisiones, bueno, no son errores, un error es que estoy escribiendo y me equivoqué, pero fueron decisiones. Y vuelve el conflicto con Ismael y con Agar nuevamente. Ok. ¿Alguien más? Las consecuencias de actuar sin ser guiado por Dios, ¿no? Muchas veces traen resultados no bonitos. Sí. Sí, y lo que sucede es de que Saraí tiene una complejidad de que ella siente que todos se van a burlar de ella porque ya es anciana, ¿verdad? Y cuando ella ve que su hijo está jugando con Ismael y Ismael se ríe, la Biblia no dice que la palabra misma puede ser burla o risa, pero parece que están disfrutando de su tiempo juntos, se están divirtiendo, pero Sarai lo toma como burla y dice, no voy a permitir que el hijo de esta esclava se burle de mi hijo. ¿Y qué le dice a Abraham? Échala, sácala. Yo tengo un problema muy grande con esto, porque yo soy hijo de madre soltera. ¿Cómo lo, cómo lo recibiría esto un hijo de una madre soltera? A ver, Sinaí. Bueno, eh, quiero, bueno, es también mi opinión personal. Muchas veces vemos los errores, defectos o el lado oscuro de ciertas personas, pero no vemos el trasfondo. Hoy en día se usa mucho para personas con acciones que ya se le nombra narcisistas, hombres narcisistas, mujeres narcisistas y mujeres con apego dañino hacia el esposo, relaciones tóxicas, todo. Dicen, es que trae un trauma de la niñez. Es que esto empezó en la niñez. Y creo que una de las razones porque después se le describe a Ismael pues como violento, su descendencia, los árabes, hasta el día de hoy vemos que es un caos y la descendencia de él es muy violenta, pero creo que todo empezó justo en su niñez, o sea, me parece que no solo Agar fue abusada, no solo Agar fue humillada, sino que también el niño siempre fue despreciado. Él siempre fue despreciado y quizá no por Abraham, pero a lo mejor Abraham tampoco no dice o no muestra que tuviera muestras de amor afectivas hacia su hijo. Sí le pide a Dios por él, sí le pide a Dios por Ismael, pero nunca dice si tuvo cierto apego a él. Incluso aquí cuando Sarai le dice que lo corra, pues lo corre, corre a Agar, corre al hijo,
y dice que él agarra unas provisiones y le da para que se vaya. En la lectura leí que él le da algo y la despide, pero después dice que se quedaron sin agua y ya ella, Agar, dice, mi hijo se va a morir, y lo pone por allá y no quiere verlo morir. Entonces quiere decir que no le dio lo suficiente, le dio algo muy miserable para que ellos sobrevivieran un poco tiempo. ¿Y cómo es posible eso si él tenía muchísimo, muchísimo que dar? ¿Por qué no le dio unos animales? Y un sirviente, un esclavo, ve, llévala, acompáñala, que se instale en otra ciudad. No sé, es mi pensar, estoy hablando de mi pensar en base a la historia. Creo que fue un acto muy injusto, tanto para la sierva, tanto para el hijo que era su hijo y que no fue producto de una falta, sino de una decisión de ellos. Entonces, creo que es muy injusto lo que sucede en esta historia, y tan así creo que es que se resalta más que el nacimiento, que de hecho no fue precisamente cuando nació, sino tiempo después, porque dice que ya había pasado un tiempo, ya habían destetado a Isaac cuando él jugaba con Ismael y se da este suceso. Pero me imagino que Sarai siempre estuvo despreciando, apartando, alejando, y aquí, en la lectura veíamos que decía, es que son incompatibles, yo no quiero que mi hijo se contamine de ese hijo y llévatelo de aquí. Entonces no me imagino lo destructivo para la identidad y el corazón de un niño que sería escuchar algo así. Gracias. Adrián, Hola, hermanos. Bueno, yo nada más quiero recalcar el hecho de que en muchos casos o en muchos pasajes de la Biblia casi siempre podemos ver a un Dios injusto, a un Dios egoísta, o mucha gente puede pensar de esa manera. Desafortunadamente muchos lo han hecho, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasó es que eso fue un error, una equivocación, una decisión humana. Lo que pintamos aquí es que los malos somos nosotros, no Dios. Los que cometemos los errores somos nosotros, no Dios. Entonces, eso más que nada es una consecuencia de nuestros, ahora sí, de que vivir un patrón conforme a mi gusto, conforme a, yo voy a resolver las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Y eso generalmente siempre trae consecuencias, ¿no? Y lo estamos viendo, obviamente, ¿verdad? No es el único ejemplo, hubieron varios ejemplos, como el ejemplo, ¿verdad? De Abraham en Egipto, o el ejemplo de Abraham con Abimelech. Entonces, estos errores que se cometen siempre traen consecuencias, y por lo general son consecuencias muy desastrosas. Y eso puede pintar a un Dios egoísta, pero en realidad el que comete el error somos nosotros mismos. muchas gracias, Freddy. Y luego María y luego Chris. Sí, voy a ser breve, con respeto, hermanos y hermanas. Creo que en todas las decisiones que Abraham había tomado antes, ¿verdad? En la mayoría de las decisiones, él no consultaba a Dios, pero en esta vez fue Dios quien le dijo a Abraham, adelante. Tuvo la aprobación de Dios. Yo creo que más bien, aunque se ve feo, ¿verdad? Se ve como, oh, fue discriminado, ¿verdad? Realmente así está, ¿no? Pero yo creo que era el plan de Dios, ¿no? De que él saliera de la familia de Abraham, mas no salió de los planes de Dios, ni de la protección de Dios. Muy bien, María. Que Agar como esclava no tuvo opción, que realmente se cometió un error, se puso como quien dice la carne en vez de lo que Dios tenía planeado, pero aún en medio de todo eso, que hubo esa consecuencia, como Dios le dice a Abraham también ahí en el versículo 12, que escuche lo que Sara le dice, o sea que sí, echan a Agar, pero luego vemos más adelante cómo Agar clama a Dios, y cómo también la palabra dice que Dios estaba con el muchacho y creció, dice, y habitó. O sea, Dios siempre estuvo con ellos, y Dios le dio una promesa y le dijo que iba a engrandecer también su descendencia. Entonces, con lo que usted hablaba, ¿verdad? ¿Cómo podríamos tomar esto? Soy hijo de una madre soltera. Bueno, creo que aquí Dios quiso mostrarse como el Dios personal para Agar y su hijo, como también lo estuvo con Abraham y con Sara, ¿verdad? Porque
Sí sucedió eso como una consecuencia y son decisiones que tomamos, pero Dios nos ama y siempre Dios, tenemos esa bendición de Dios. Creo que Dios miró el dolor de Agar. Creo que cuando Dios ve un corazón así sincero, Agar tuvo la oportunidad de recibir respuesta 2 veces continua de parte de Dios. Gracias. Chris, brevemente. Yo creo que Dios permitió que saliera Ismael de la casa de Abraham para evitar un futuro conflicto. Es mi propuesta. Porque de por sí ya estaban con conflictos y las cosas se iban a poner peor. Entonces era como una solución para ese momento y la mejor ante los ojos de Dios. Como hijo de una madre soltera, lo vería como algo injusto, pero al evitar algo grave después, creo que sería la mejor opción en ese instante. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que Sarai dañaba a Agar, yo creo que porque ella fue dañada por Abraham. Y esa iba a ser otra propuesta que tengo, porque Dios me habló en la lectura que Abraham como padre de familia había fallado muchas veces, como el hecho de vender a su esposa y cometer bastantes errores. Y Sarai inconscientemente pues dañaba a alguien más porque ella estaba dañada y estaba rota por dentro. Creo que iba una cadenita arrastrando uno tras otro y la terminó pagando Ismael, incluso Isaac la pagaron, ¿no? Y hasta la fecha. Y dice la lectura que en algún punto Ismael se olvidó de Dios. Dios tuvo cuidado de él, pero por alguna razón la gratitud desapareció, o al menos de Dios como lo conocía hasta ese instante, porque luego vuelve y hace una nueva forma de Dios, ¿no? Que es lo que conocemos ahora, la religión de los musulmanes del Islam, quizás más enfocada hacia su ego y a sus propios planes que a los planes de Dios. Pero pues bueno, a mí fue algo bonito que me dejó la lección que como hombres tenemos una responsabilidad de ser buenos jefes de familia y confiar en Dios, en lugar de transmitir nuestras inseguridades y fallas a nuestras esposas e hijos. Sí, gracias, Chris. Katy y luego Gustavo. Sí, hermano, un pensamiento que yo tengo desde la clase pasada, creo que es el lunes pasado, es que obviamente aquí vemos a un Abraham que se estuvo apartando como de la promesa, se estuvo apartando del plan que Dios tenía con él, pero que regresaba, ¿no? O sea, tomaba sus decisiones humanamente, carnalmente, como lo decimos, pero regresaba. Obviamente el plan de Dios estaba ahí y la promesa estaba ahí. Pero lo que nosotros estamos viendo ahorita son las consecuencias de aquellas decisiones carnales que tanto Abraham como su esposa, como en conjunto, como matrimonio, tomaron. Obviamente no vemos todo a detalle, sino que son pensamientos de los conocimientos que ahora nosotros tenemos que decimos, probablemente Sara estaba muy herida, obviamente, ¿no? Vio que su sierva estaba embarazada, ¿no? Y si su deseo, su anhelo era ser mamá, qué difícil ha de haber sido para ella. Entonces, o sea, toda la cadena, como el hermano Chris lo dijo, toda la cadena que se llevó, o sea, vamos viendo que son los hijos los que estaban pagando todo eso. Son los hijos los que estaban enfrentados. Y obviamente suena muy injusto, pero como la hermana lo mencionó también, creo que fue la hermana María, que lo mencionó que, o sea, Dios no la dejó abandonada ni a Agar ni a su hijo, sino que, o sea, Él también les hizo una promesa, Él también les dio gracia y redención, podría yo decirlo así. Muy bien. Gustavo. Yo creo que, bueno, la hermana Katy me robó lo que iba a decir, así que quiero Pues, presentar una queja. No, pero claramente hay una serie de cosas que uno aprende a través de esto. Primero, que el pecado tiene consecuencias. Segundo, que el pecado lastima a los que nos rodean, que no es solamente, solo soy yo porque yo fui el que hice algo malo, lastima también a los que nos rodean. Y después lo otro que me desafía es cuando yo veo una situación así, digo, oh, eso es injusto, pero Dios es justo. Entonces, ah, lo que yo me interesa o lo que yo he tomado de esta historia, no ahora, sino en las veces que me ha tocado leerlo, es que a pesar de que Sara se siente como se siente, toman la decisión que toman,
Dios cumple su palabra. Por eso dice que él no deja, porque Dios le había hecho promesas a Abraham acerca de sus hijos, de su descendencia, y no abandona a Ismael, sino que Dios, o sea, de hecho, lo que dijo, que sería padre de naciones, que serían muchos, hasta el día de hoy están. O sea, la realidad es que Dios cumple. Entonces, nosotros podemos verlo como injusto mirándolo desde nuestro punto de vista personal, desde nuestras experiencias personales, por supuesto, tenemos quizá una interpretación hacia una manera u otra, pero del otro lado está Dios, que sabe exactamente lo que va a hacer. Él no está adivinando, Él no está diciendo, bueno, los van a echar y veamos qué pasa. Entonces, esa parte. Ahora, lo que me infunde aliento a mí es que alguien con tantos errores puede ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y eso le fue tomado por justicia. Es justo. Y eso a mí me alivia. Una vez una persona nos dijo, había sucedido algo bueno para nosotros como familia. Una persona vino y me dijo en la iglesia, ay hermano, qué alegre que estoy por ustedes, porque ustedes se lo merecen. Y yo la miré serio y le dije, mi hermana, yo le doy gracias a Dios todos los días de que no me da mi merecido. Este, porque ese es el punto, no somos merecedores. Entonces, la gracia de Dios, y en esto yo creo que veo en esta historia que estamos estudiando con tanto detalle, es el nacimiento del pueblo de Dios, está comenzando todo esto, y estamos viendo cómo Dios usa lo vil y todo lo que requiere es que le creamos. Gracias, Gustavo. Mauricio. Sí, en inglés hay una frase que se llama sins of the father, como los pecados del padre, ¿verdad? Y creo que esto con lo que pasa con Ismael también es lo mismo. Se puede ver en el pasado y se puede ver en el futuro también, ¿verdad? A toda la humanidad viene de Adán y ahí está como el sins of the father, ¿verdad? El pecado del padre y ese es como Adán. Eso, el pecado que entró a la humanidad por medio de él, se fue a todos los demás, ¿verdad? Después se puede ver con Jonás. Aunque él era justo y todo eso, Noé. la embriaguez en sí. Jonás, perdón. Perdón, se me fue. Noé, sí. Pero se embriagó, ¿verdad? Y siempre hay ese tipo de pecado que está ahí y eso causa que la próxima generación caiga. En este caso es Abraham con Ismael, pero después sí, incluso con Isaac, ¿verdad? ¿Cuál fue? Él tuvo preferidos también y también tuvo su esposa preferida. ¿Y qué causa eso? Enemistad entre los hermanos, ¿verdad? Obviamente después se arregla todo, pero bueno, más o menos entre los dos hermanos, pero eso causa conflicto. Jacob, igual tuvo preferidos con su hijo, con José. ¿Qué pasa? Lo venden. Ahora, Dios utiliza todo esto en una manera que uno se queda como asombrado, ¿verdad? Porque como es que por medio de algo que parece tan malo, saca algo, lo transforma en algo precioso, ¿verdad? Pero no significa que no sigue, que no hay ese como ah, el padre hace algo y ahí la consecuencia cae en el hijo. El padre Gracias. hace algo y la consecuencia cae en él. Gracias, Mauricio. Quiero que veamos esto, porque alguien lo mencionó, creo que fue Adrián. Adrián mencionó que, de hecho, esta vez Dios permitió. Antes no había hablado a Abraham con Dios y ahora sí le consulta a Dios, ah, y Dios le dice, haz lo que tu mujer dijo. Lo que Dios no le dijo es, mándala sin nada. Eso no lo dijo Dios. Óigame, Faraón, cuando despidió a Sara, le dio vacas, le dio tierra, le dio sirvientes, le dio dinero. Faraón, cuando Abimelech despide a Sara, le da dinero, le da tierra, le da. Y cuando Abraham despide a su mujer, esposa legítima,
le da un pedazo de pan y una botella de agua. Le voy a decir lo que decía mi difunta esposa, mi Kira, le decía a mis hijos, Luca, eso no le agrada a Dios. Juliana, eso no le agrada a Dios. Abraham sí estaba en todo su derecho de despedirla. ¿Por qué? Porque Dios dijo que obedeciera, pero no de mandarla asignada. No de mandarla asignada. Como dijo a Sina, le pudo haber dado siervos, le pudo haber dado comida de sobra. Esencial lo que Abraham hizo fue sentenciar a Agar y a Ismael a la muerte. Eso es lo que hizo Abraham. Porque les da una botella de agua, un pan. Y dice que al poco tiempo de estar vagando en el desierto, la mujer siente que su hijo se muere y lo deja solo para morir. Lo deja para no verlo morir y se va más adelante ella. Y es cuando Dios habla una vez más a ella. Muchos argumentan que es el Cristo mismo que viene a hablar con ella. ¿Y qué le dice? No te preocupes, voy a ser una gran nación. Y lo que me llama la atención ahí al final, versículo 21 es, bueno, como en el versículo 20 que dice, y Dios estuvo con el muchacho y creció y vivió en el desierto y se hizo un experto. O sea, Dios fue el padre de Ismael. No dice eso de Isaac tampoco, ¿eh? Pero como Ismael, su padre, hizo eso con él, Dios fue su padre. Y eso, como hijo de madre soltera, me consuela el alma, porque Dios ha sido mi padre. Porque Dios, así como lo hizo con este muchacho, que lo crió, estuvo con él para que él tuviera su propia profesión. Dice que fue a una persona que cazaba, un cazador. Dios estuvo conmigo y por eso tengo mi profesión. O sea, Dios corrige, como ustedes dijeron, sí, esto no fue obra de Dios. No, Dios no le dijo que hiciera eso. Dios lo obra todas las cosas para bien, para aquellos que le aman, dice la palabra. Pero estas son las cosas que a veces no vemos y no estudiamos a profundidad las escrituras, ¿eh? Seguimos adelante porque tenemos 10 minutos y no tomamos Pastor, break. así rápido, así como esa fue una de las decisiones tan malas de Abraham, que Dios tuvo que intervenir, ¿no? Pocas veces tenía que intervenir, pero esa tuvo que intervenir porque estaba en juego la vida de Ismael. Ujú. Gracias. Y ahora seguimos porque Abraham hace un trato por unas tierras, no sé qué, por unos pozos, y luego llegamos al punto que Dios le dice, ok, ahora sí, es el momento de la prueba, ¿no? Entrégame a tu hijo en sacrificio. Lo que me llama la atención es de que Abraham no duda, no le dice, no pone peros, no, simplemente agarra al muchacho y le pone leña encima y se lo llevan. Es 3 días de camino y van a subir. Y cuando le pregunta al muchacho, oye, veo la leña, veo el fuego, pero ¿y el sacrificio? Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios va a proveer. ¿Quiere decir algo, hermano Rolando? Vi que levantó la mano, ¿no? Ok. Y efectivamente, si leemos el libro de Hebreos, nos dice que Abraham creía que s- él de las cenizas Dios iba a hacer revivir a su hijo. Ese era el nivel de fe que ya tenía Abraham ahora. Eso es lo que, o sea, él iba a matar a su hijo. Él a ver, Dios no me va a dejar matarlo. No, él va a sacrificarlo porque sabe que de las cenizas Dios lo va a levantar. Y una vez más, el ángel de Jehová se aparece y proveen dice que no lo mate, ahora sé que tu fe
que tienes fe en mí y está el cordero ahí, ¿no? Ahí el macho cabrío, no sé qué era, está enredado, ¿no? Y es el sacrificio. Después de eso, vemos entonces que al fin Sara muere. Bueno, digo al fin, ¿verdad? Como que tuviera algo contra ella. Al fin se fue esta mujer. Muere Sara y Abraham, ahora no era tan viejo y tampoco no le faltaban tantas fuerzas porque se vuelve a casar con esta mujer, ¿cómo se llama? Sí, sí que, algo así. Ah, les cuento el chisme, ¿eh? Hay algunos que creen que en realidad Abraham se volvió a casar con Agar. No me lo crean a mí, es chisme, pero es algo que se cree también. Pero aquí dice que es Setura. Una mujer le da hijos y estos hijos después Abraham también los despide porque no quiere que tenga problema con su hijo Isaac, pero no los despide como despidió a Ismael. Aprendió su lección, ¿ok? Aprende su lección y después vemos de que ya Isaac crece y Abraham quiere que Isaac tenga su mujer. Algo que no me gustó de la lección es de que la hermana dice, la escritora dice, que la razón por la cual Abraham manda a su siervo Eliezer a la tierra de Ur, creo que es que fue, ¿no? A buscar a una persona que se case con Isaac, es porque ella quería que Abraham quería que se casara con un creyente. No sé de dónde sacó esa barbaridad. Si la familia de Abraham eran todos, ¿cómo se dice eso? Idólatras y vendedores de ídolos. No, no, o sea, eso sí, si yo hubiera sido ustedes, no lo escribí cuando yo tomé la clase, pero ahora, con esta montaña encima, yo lo hubiera criticado a la autora, decir, ¿dónde sacó esa barbaridad? Eso es la crítica constructiva que tenemos que hacer a veces también, ¿verdad? Con lo que leemos. Porque ella dice que tiene que ir a buscar a alguien que cree. En realidad, la mujer de Isaac sí era una mujer piadosa, pero no porque tenía una relación personal con Dios. Eso no lo vemos en las escrituras. Es Abraham y Isaac los que están orando y es el siervo el que ora y ella simplemente ha sido apartada por Dios para ser la esposa de Isaac. Entonces, eso tenía un pleito con la autora, yo. Y llegamos al final. Pero antes de terminar, quiero que sepan que aquí en estos versículos que vimos, podemos ver lo que se llaman teofanías y cristofanías. Recuerde que uno de los objetivos principales de nuestra clase es ver a Cristo en el Pentateuco, ¿sí? Entonces, en su lectura, tanto de la lección como del pasaje bíblico, lo que ustedes tienen que siempre estar preguntándose es, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está Jesús aquí? ¿Cómo vimos a Jesús? Bueno, vimos a Jesús en la persona quizá de Melquisedec. Muchos dicen, ¿verdad? Que puede ser ahí en la persona de Melquisedec. También en Génesis 18 dice que Jehová se le apareció con estos tres hombres. Unos dicen que era el mismo Cristo que venía ahí, la tercera de las tres personas que venían. También en Génesis 22 dice el ángel de Jehová, sí, se le aparece bueno, esto es cuando iban a sacrificar a Isaac, la cristofanía. Yo diría más, el becerrito que toma el lugar de Isaac es una flashazo de Jesús, ¿verdad? También cuando el ángel de Jehová se le aparece a Agar las dos veces, yo diría que es el mismo Jesús también ahí mostrando su misericordia con los marginados. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Grupo 2, Henry Santamaría, Julia Levis, José Rolando y Edgar Ulim. No sé qué es eso, pero ya lo puso José ahí. Oh, es del grupo de presentación. Ok, muy bien. Entonces, vamos a parar la grabación aquí. Déjenme ver cómo se para. Hermano, disculpe, ¿puedo pedirle al